¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es la parte de directorios. Eh, los directorios son básicamente una manera de ordenar, de asociar, bueno, sí, de ordenar elementos que están asociados a algo que se conocen como claves, ¿no? Eh, Piénselo justamente como un directorio normal. ¿Cómo funciona un directorio normal? Bueno, por ejemplo, un directorio telefónico, ¿no? Un directorio telefónico funciona a partir del nombre del contacto, o sea, el nombre del contacto está asociado al número telefónico de ese nombre en particular, ¿no? Entonces, es decir, yo no, para cuando ustedes buscan en su teléfono, ustedes no tienen que buscar, digamos, el contacto, o sea, para buscarlo ustedes no dicen, voy a buscar el contacto número 523, ¿no? Sino lo que dicen es que voy a buscar el contacto con la clave Pepito Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes ponen en su teléfono Pepito Pérez y entonces les aparece el valor asociado a esa clave, que es el número telefónico. Ustedes, o sea, a lo que voy es que el diccionario no funciona como los arrays, ¿no? O sea, si yo quiero accesar al valor de un array, accedo a través del índice, ¿no? O sea, a través de la posición del elemento, ¿no? Entonces, el diccionario no funciona así, sino funciona a través justamente de la clave que está asociada al valor. Entonces, eh, para definir un diccionario en Python es a través de las llaves, que sería, digamos, en SuperCollider las llaves eran para las funciones, aquí las llaves son para un diccionario. Entonces, por ejemplo, si yo defino, vean, si yo defino esto, por ejemplo, no sé, así, ¿no? Ah, perdón, claro, no, tengo, ahorita les voy a decir por qué estaba mal. O sea, aquí lo que estoy haciendo es asociar el carácter A al número 1, el carácter B al número 2 y el carácter C al número 3, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo le digo, oye, ¿quién es el valor asociado a la clave A? Pues me dice, pues es el 1, ¿no? Y si yo le pregunto quién es el valor asociado a la clave B, bueno, pues es el 2, ¿no? Entonces piensen justamente en el ejemplo del directorio telefónico, o sea, si este es, o sea, yo no pregunto por el contacto número 500 y tantos, ¿no? O sea, yo pregunto por el contacto que se llama tal y me da el número telefónico asociado a ese contacto, ¿no? Entonces, digamos que los directorios son una manera de organizar valores o información no ordenada, a diferencia de los arreglos, sino que no ordenada en el sentido de que no están, no cumplen o sea, no hay posiciones, ¿no? Sino más bien están los valores. Para yo llegar a este valor tengo que llegar a través de su clave asociada a este valor, ¿no? Eh, Aquí yo lo que hice, por ejemplo, fue asociar un número, pero yo puedo asociarlo a cualquier cosa, ¿sí? Vean, o sea, aquí va una muy, muy sencilla, o sea, porque como los diccionarios son sumamente poderosos. Voy a definir, por ejemplo, tres funciones muy rápidas, ¿no? Ya las sabemos. Eh, Nada más para mostrarles, ¿no? Creo que es claro lo que estoy haciendo, no lo voy a ir explicando. Voy a definir estas tres, ¿ok?
Y recuerda, bueno, voy a escribir un nuevo diccionario que se llame, por ejemplo, OP de operaciones, ¿no? Y bueno, yo ya sé que las llaves entonces son para el diccionario. Y entonces yo voy a asociar, por ejemplo, la opción, la palabra suma, o sea, el string suma a la función suma, ¿no? Eh, digamos que en este caso voy a dejar los números, los argumentos fijos nada más para propósitos de la ilustración. Perdón, aquí para el operador para asociar es dos puntos y seguido, ¿no? Y la coma es para definir el siguiente elemento. Y luego la palabra resta a la función, justamente resta, pero a la función. O sea, aquí lo hice así tal cual para que vean que una cosa es el string que dice suma y otra cosa es la función que se llama suma, ¿no? Entonces, y de nuevo, una cosa es el string que dice resta y otra cosa es la función que dice resta. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 4,1 y finalmente la palabra o el string mul y la función que se llama mul, ¿no? Por ejemplo, 1,9. ¿Ok? Claro, de nuevo, no lo asocié, le puse una coma, eran dos puntos. Ahí está. Y entonces vean que, por ejemplo, si yo le digo op.get, ¿no? O sea, es decir, buscan en el diccionario y saca, o sea, .get saca el elemento que está en la clave suma, ¿ok? Y vean que me da la suma. O sea, lo que está haciendo es que yo le digo, la clave es suma, sácame el elemento. Entonces dice, ok, el elemento es una función que ya definiste, y entonces evalúa la función con los argumentos que yo le estoy diciendo, ¿no? Y entonces evalúa estos argumentos y ya, me da el resultado, ¿no? Y entonces yo le puedo decir, haz lo mismo, pero con resta, me da el resultado, haz lo mismo, pero con mul, y pues me da el resultado, ¿no? 9 por 1, 9, 4 menos 1, 3 y así sucesivamente. Entonces vean que con los diccionarios, bueno, puedo controlar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí están definidos los argumentos. Obviamente no tiene ningún sentido definir un diccionario con argumentos de operaciones fijas. Si yo lo quisiera escribir en una función, lo voy a hacer nada más rápidamente para ilustrar. Por ejemplo, una función que se llame operador, así tal cual, ¿no? Operador guión bajo. Y yo le pongo A, B, ahora sí que sean los números. Y una tercera opción que sea operación. ¿Cómo lo podemos poner? Operación o un sinónimo de operación sería, ay Dios, opción le voy a poner, choice, ok, va, entonces, de hecho es muy parecido a lo que venía en el examen, ¿no? De SuperCollider. Entonces, yo por ejemplo ya tengo definidas estas tres funciones, ¿no? O sea, ya están definidas, ya las guardé, voy a suponer que ya están acá en SuperCollider, digo en SuperCollider en Python, ya están definidas, entonces las puedo usar en cualquier momento. Entonces aquí lo que voy a hacer es justamente, voy a mandar llamar, voy a definir un directorio, va a ser idéntico, solamente que me va a dar la opción de cambiar los argumentos, ¿no? Entonces, lo voy a copiar tal cual. Nada más voy a pasar esto aquí así. Lo estoy poniendo así para que no quede todo a la derecha, ¿no? Entonces, y aquí entonces, en vez de poner 3 y 4, ¿quién voy a poner? Pues obviamente a B, a B y a B, ¿no? Y ojo, aquí también este es un buen ejemplo, porque aquí
Bueno, sí, le voy a decir que me regrese el diccionario per se, ¿no? Le voy a decir, como resultado, arrójame el diccionario. Ok, entonces, ahí está, ahí está. No tengo error al parecer. Entonces, si yo quiero guardar justamente ese diccionario en la variable W, ¿no? Y le digo, y mando llamar la función que es op-bajo, ¿no? No, espérenme, no. Esto es incorrecto. No, perdón. Aquí lo que le voy a decir es punto .get y la clave, ¿no? O sea, le voy a decir, esta es la opción que yo quiero que me dé. Entonces, le voy a decir choice, ¿no? Es decir, esto es choice. Ahora sí va a estar bien. Claro, vean. O sea, quiero que me arroje el resultado per se. Entonces, eh, vean, cuando yo mando llamar esta función, cuando yo mando llamar op-bajo, entonces, ¿quién es? De hecho, aquí me aparecen los argumentos. Vean, A, el primer argumento es el primer número, porque yo lo definí así. El segundo argumento es el segundo número y choice es el tercer argumento. Entonces, supongamos que quiero sumar 7 más 3. Entonces, 7 es el primer número, 3 es el segundo número, ¿no? Y choice es la clave del diccionario que quiero mandar llamar. En este caso, como quiero sumar, pues lo que hago es, le digo suma, ¿no? Y en teoría, ahí está. ¿Ok? Justamente es este choice. Vean. Y entonces, si yo quiero más bien sumar ¿no? Este número, bueno, ahí está. Si yo quiero más bien restarlos, ahí está. Y si quiero más bien multiplicarlos, pues ahí está, ¿no? Ojo, estoy mandando a llamar con estas claves porque yo así definí el diccionario con estas claves. Si aquí, por ejemplo, se me fue una letra y en vez de poner resta, pongo rest, ¿no? Imagínense. Pues cuando yo quiera mandar llamar, digamos, la multiplicación no tiene problemas, pero cuando yo quiera mandar llamar la resta, no me dice nada, no me arroja nada, porque no, esa clave no existe en ese diccionario. O sea, en el punto get no existe esa clave, pero entonces es más bien rest, y ahora sí, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es justamente definir el diccionario. ¿Para qué les estoy enseñando diccionarios? Bueno, si se acuerdan, imagínense ahora que tienen todas las opciones de P y L, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas que vimos. Si las piensan, en realidad son pueden ordenarlas como claves dentro de un diccionario. O sea, imagínense que, bueno, tengo, por ejemplo, la escala de grises, contorno y en voz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, imagínense que entonces esta función en vez de suma, lo que hace es, ustedes definen una función que, que calcule el contorno, ¿no? O sea, que haga esta operación. Es decir, contorno la van a escribir, o sea, van a escribir con cada una de estas opciones que tienen en P y L, contorno la van a escribir como una función, ¿no? Y luego en voz la van a escribir como una función, y luego find edges la van a escribir como una función, y luego en hands la van a escribir como una función. Y luego entonces, ya que las tienen definidas, imagínense que esta le pusieron justamente en voz, ¿no? Esta se llama a lo mejor edge, no sé, y esta se llama a lo mejor, no sé qué les gusta, grayscale, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues aquí tendrá todo el sentido del mundo hacer esto, vean, ¿no? Porque entonces están definiendo, están haciendo una función que, o sea, tienen por un lado una función que les va a permitir leer los archivos de su carpeta de imágenes,
guardarlo en un array y luego van a poder hacer una función que les permita estar generando las operaciones de manera más dinámica, ¿no? Porque aquí entonces ya nada más, a lo mejor nada más van a tener un argumento que será la ruta de acceso de la imagen, por ejemplo, ¿no? Y la elección, ¿no? Entonces aquí yo nada más lo que voy a necesitar es la imagen que quiero transformar y cómo la quiero transformar, ¿no? Y entonces vean que van a poder hacer transformaciones de una misma imagen, por ejemplo, secuencialmente. Entonces se expanden mucho las posibilidades al hacerlo de este modo.